La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Muchas ocasiones en algunas fiesta especial de bodas, hemos más de alguna vez escuchado este texto de Proverbios 18, 22, y que como que el texto tiene, ¿verdad?, doble bendición porque primero haya el bien. El esposo que encuentra una esposa haya el bien, y aparte de ello dice la Escritura que alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que Dios es bueno en gran manera, y cuando contraen nupcias entonces realmente encuentra la benevolencia de Jehová y haya el bien. Hermanos, ¿hasta dónde logra influir un matrimonio o los matrimonios en nuestra sociedad, en diferentes ámbitos o áreas de la vida? Por ejemplo, en la sociedad, ¿ha pensado usted que si un pequeño pueblo, por ejemplo, se constituyera de matrimonios rectos, esposos, esposas unidas, muy unidos, que se aman, que tienen comunicación, que en raras ocasiones discuten o tienen desacuerdos entre ellos? No hay un matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios maduros que se guían por las reglas de Dios. Imagínense en eso, un pueblo, en el área de Louisville, donde vivimos nosotros, y luego después nos pasamos a todo el condado de Denton, que todos los matrimonios fueron así. Imagínense eso. Ahora pasamos al área de los Metroplex, todo el área de Dallas-Fort Worth. Y luego usted piensa, bueno, una comunidad, un estado de Texas con matrimonios de esa característica. Imagínense. Y que crían hijos en sujeción, crían hijos con reglas morales excelentes, con principios hermosos. ¿Cómo serían, hermano, nuestra comunidad? ¿Y qué diría? No solamente Texas, imagínense los diferentes estados del país, Estados Unidos, todo el país, México, nuestro país querido, que fuese así. ¿Qué sucedería? O aún el impacto mundial. En el mundo, matrimonios unidos, maduros, saben cómo dirigir a sus hijos, no tienen problemas entre ellos en el sentido de un matrimonio deficiente. ¿Se han imaginado eso? ¿El impacto que tendría? Hermanos, si los dirigentes políticos de cada gobierno, de cada país, pensaran en las futuras generaciones establecer reglas y leyes de que la Biblia se lea y se cumpla al pie de la letra en el hogar, imagínese qué pasaría con el mundo. Trate de imaginar en eso. Usted dice imposible. Claro, está pensando en la corrupción. Claro, está pensando que aunque sepan líderes políticos, saben esto, no lo harían. ¿Por qué? No conviene. No habría trabajo para policías. No había cárceles, porque cristianos no van a estar en cárceles. ¿Se está pensando lo que estoy pensando yo? El impacto mundial que tendría si matrimonios. ¿Y por qué matrimonio? Porque de hermanos, de ahí vienen los hijos, otros matrimonios. De ahí viene todo. Cuando un hombre y una mujer se unen con el otro, dice el Señor que encuentra benevolencia y encuentra el bien. Ahora, trate de pensar en lo siguiente. Bueno, ya no siendo tan ambicioso a nivel mundial, piensa en una iglesia donde hay esa iglesia, todos los matrimonios constituyen una fuerza tremenda. No hay matrimonios que demanden clases bíblicas para estar unidos porque tienen problemas. No habría consejería matrimonial, no habría clases para matrimonios, porque todos los matrimonios son maduros, están unidos. Ninguno tiene un problema de eficiencia en cuanto a funcionamiento se refiere, saben cómo dirigir los hijos. Imagínense en eso. ¿Qué iglesia sería, hermanos? Todos para uno y uno para todos. Es más, todos para la sociedad, mejor dicho. Porque todos son matrimonios maduros para servir. El esposo no tiene ninguna discusión con la esposa, no se duermen enojados. Piensa en esa iglesia. ¿Es posible? Es posible. Pero todo está ¿dónde? En el matrimonio. En el matrimonio. El matrimonio tiene una relación, hermanos, tan tremenda influencia, tan impacto, aún a nivel de relación Dios y el hombre. Porque muchas veces Dios no oye oraciones, según Pedro, porque tienen estorbo, porque los maridos no sabemos vivir sabiamente con las esposas. Hasta eso tiene impacto.
que si nuestra sociedad, nuestro país o nuestra congregación, todos los esposos y esposas fuéramos, hermanos, matrimonios maduros, completos, Dios estaría oyendo oraciones, no involucraría que se frustrara o se fraccionara la relación, la comunicación entre el hombre, esposo y esposa con Dios. Dios condiciona eso. Y por último, ¿qué diría, hermanos? ¿Sabe usted que muchos irán al infierno por la razón de una relación ilícita? ¿Por qué los adúlteros no van al reino de los cielos? ¿Por qué? Por una relación ilícita en el matrimonio. Hasta ya tiene impacto el matrimonio, hasta el mismo infierno. Ahora, hermano, yo quiero que usted abra su corazón y ponga atención en esto. Es verdad, como dice un buen hermano, me acuso de que últimamente no he hablado del tema matrimonial en la iglesia. Aquí está el tema ahora. Ahora, hermanos, tal es la situación de que Dios nos presenta el matrimonio como algo bueno. Aquí está Proverbios 18:22. Aún Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 22 nos dice la palabra de Dios. Mejores son dos que uno. ¿Y qué dice el mundo? Mejor solo que mal acompañado. Pero dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno. Ahora, ¿por qué? Noten las razones. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 11 y verso 12. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿No es verdad, hermanos? Que cuando ves el mundo está contra ti, pero si tu esposo está contigo, o tu esposo está contigo, está bien, todo está bien. Pero cuando tu esposo está contra ti, nada está bien, aunque el mundo esté bien. De ahí, hermanos, ¿por qué? Yo quiero que usted ponga en su mente esta pregunta. ¿Por qué si la Escritura presenta que el que haya esposa haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová? Y que es mejor dos que uno. ¿Por qué la Biblia presenta como una bendición el matrimonio? ¿Y por qué aún más? ¿Por qué, hermanos, para muchos casos no es así? Parece que el matrimonio no es una bendición. Parece que el matrimonio viene siendo tal vez una maldición, una incertidumbre, una situación incómoda. ¿Por qué, hermanos? Yo quisiera que usted juntamente conmigo revise a través de las Escrituras cuidadosamente por qué hay matrimonios deficientes. Y los deficientes significa que no están dentro de la regla de Dios. La Biblia presenta varias razones. Primeramente, una puede ser, y tal vez sea, hermanos, por falta de liderazgo en el esposo. Por falta de liderazgo en el esposo. Cuando el matrimonio no funciona, esto se debe, hermanos, a que no están cumpliéndose las funciones y las reglas que Dios dio para el matrimonio. Esa es la razón. Quien diseñó el matrimonio fue Dios. Y quien estructuró las reglas para vivir juntos, un hombre y una mujer, fue Dios. Así es que cuando no se cumple eso, simplemente no funciona el matrimonio. No cumple con su cometido, con su propósito. Hermanos, la falta de liderazgo muchas veces en el matrimonio, y cuando estoy hablando de falta de liderazgo, significa que el marido, el esposo, el hombre, el varón, no está fungiendo, no está cumpliendo con los requerimientos de guiar un hogar y una esposa. Así es que este es un matrimonio deficiente. ¿Usted ha oído la historia acerca de Nabal y Abigail? Créame, yo le invito a que lea el capítulo completo, el 25, son 38 versículos. La historia de Nabal y Abigail. Cuando usted lea el capítulo 25 de 1 de Samuel, recuerde eso, 1 Samuel capítulo 25, verso 1 al 38, usted va a descubrir por qué muchas veces el matrimonio no funciona. En el caso de Nabal y Abigail, usted va a leer la historia, hermanos, que unos siervos de David vino a la casa de Nabal. Nabal era un hombre necio, cerraba su corazón,
Nadie podía hablarle cómodamente. No tenía sabiduría para dirigir su hogar. Entonces, cuando, hermanos, sin embargo, Abigail era una mujer muy sabia, muy prudente, sabía cómo conducirse y sabía cómo hablar y cómo actuar. Ustedes leerán la historia allá en las Escrituras que cuando vienen algunos siervos de David a pedir un poco de comida y un poco de ropa a Nabal, puesto que algunos siervos, algunos pastores de Nabal, David los había acogido, los había recibido, les daba alimento, dijeron ellos, fueron muralla, David y los soldados fueron muralla para nosotros. Pero ¿sabe cómo le respondió Nabal a los siervos? ¿Acaso he de dar yo mi pan a extranjeros? Cuando esto llegó la noticia a los oídos de David, David dijo, así Dios me añada, si mañana ellos no van a morir, cada uno de ellos, la familia de Nabal, todos. Un siervo corrió y le dijo a Abigail lo que estaba pasando. ¿Sabe qué hizo Abigail, hermanos, en la historia? Tomó mudas, tomó ropa, tomó comida y rápido fue al encuentro a ponérsela a David. Le habló prudentemente. Y David se retractó de lo que iba a hacer. Esta mujer, hermanos, tomó la iniciativa de lo que ella tenía que hacer. Nabal no. Por eso es que vemos en las Escrituras, le dijo Abigail de esta manera a David en el verso 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y usted sabe, hermano, la historia. Yo creo que a través del Antiguo y Nuevo Testamento usted puede analizar los matrimonios. Hay muchos matrimonios. Y uno de ellos precisamente es eso. Nabal y Abigail. ¿Qué sucedió al final de la historia? Usted la lee en casa. Simplemente, hermanos, que Nabal murió. Estaba ebrio. Cuando le dijeron lo que había pasado, que estaba a punto de morir por la espada de David, dice que él palideció, se quedó duro, como muerto. Y luego unos 10 días después murió. David terminó tomando como esposa a Abigail, una mujer sabia, prudente. Hermano, no es necesario yo explicar tanto esto. ¿Cuál es el modelo? Si alguien le dice, hermano, ¿cuál es el modelo para los esposos? Para que sepamos, esposos, que sepamos cómo dirigir a nuestra familia, a nuestro hogar. Hermano, no es difícil, amigo oyente. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Simplemente, usted sitúe toda su atención en la persona de Cristo Jesús. Y va a mirar qué Cristo hace con la iglesia. Porque Cristo es el modelo para los esposos. Cuando usted lee en Efesios capítulo 5, textos que hemos releído muchas veces, y dice que en el capítulo 5, verso 23, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, 22, 23, porque el marido es cabeza, es autoridad de la mujer. Así como Cristo es cabeza, autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Simplemente usted tiene que decir, Cristo actúa con la iglesia como yo actúo con mi esposa y mi familia. Piensa en eso. Y es sencillo, hermano, no es complicado. El problema es que dos vidas se unen, vienen de origen de dos familias diferentes, dos culturas inclusive diferentes, dos formas de educar diferentes. Son dos mentes que se casaron, nos casamos a los 20, 25, 30 tal vez. Son los años que vivimos gobernándonos, dirigiéndonos por nosotros mismos. Y luego cuando nos unimos, ¿cómo batallamos para tomar nuestra posición? ¿Cuál es el principal problema entre matrimonios? Que los parejas, esposo y esposa, no saben cuál es su función, cuál es su posición. Ese es el problema. Así es que el esposo, hermanos amados, necesita poner suma atención y decir, Cristo haría eso. Por ejemplo, ¿qué hizo Cristo Jesús para su iglesia? 25, maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Forma práctica. Y la esposa le dice, ya ves, Gani, ya ves. Y tú nunca me dices te amo. La esposa necesita cariño, demostración de afecto. Pero el énfasis del texto no es eso. El texto está hablando de una
de una forma demostrativa en obra. Se entregó por ella. Si tu esposo demuestra eso para contigo, entonces tiene buen liderazgo. Se encarga de eso en el aspecto sacrificio. Ahora, yendo a las partes, hermanos, particulares, esposo, esposa, batallamos mucho en cuanto, hermanos, específicamente, ¿qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer? Dice el esposo o dice la esposa. Hermanos, es sencillo. Escuche bien esto. Usted aterriza esta verdad en lo siguiente. Si usted sabe que va a salir, por ejemplo, por la noche alguien tocó el timbre de su casa, ¿quién cree que vaya a salir? Deba salir, levantarse. Esposo, esposa. Según el texto, aplique el texto. ¿O no? Cristo no haría eso. ¿No mandaría en riesgo a la iglesia por enfrente? ¿Qué pasó cuando Saulo, capítulo 9 de Tarso, estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Qué tienes contra mí? Y usted dice, pero Saulo, respirando amenazas, perseguía a la iglesia, no a Cristo. Pero Jesús dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? El esposo va a dar la cara. El esposo va a salir y va a decir, sí, puedo atenderle. Y le dice a la esposa, no, espera, hay que ser prudentes. Y, hermanos, pudiera ser muchos ejemplos, pero yo no tengo el tiempo para en todo este sermón explicar qué esposa hacer y qué no hacer. Pero usted sí es sabio y sabe cómo aplicar el texto. No decía la esposa, ve tú, honey, como decimos acá, ¿verdad? Ve tú, a ver qué. Oye, amigo, pero se está lloviendo. Oye, pero mira, está oscuro. Oye, pero es de noche. Es que yo estoy cansado, voy a parar temprano a trabajar. No, peligro, peligro. Ahora, hermanos, ¿qué otra cosa hizo el Señor? Dice que también Él lo hizo para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. Número 2, ¿qué cosa? Así rápidamente. Yo quisiera que hacer una serie de lecciones de aquí. Hermano, escuche bien esto. Cuando la esposa tenga defectos, número 2, el liderazgo del esposo es ayudarle a que los defectos se conviertan en virtudes. La esposa que tenemos nosotros, esposos, es un reflejo de nosotros. No vamos a culpar a nadie. Y Dios nos libre inclusive hasta de quejarnos. Es que esta esposa que tú me diste. No, Jesús mismo. ¿Cómo éramos la iglesia nosotros antes de venir a Cristo Jesús? Hermano, no había justo ni uno. Teníamos arruga y mancha y toda clase de impureza. Pero Él se entregó mismo por nosotros para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y presentársela mismo una iglesia gloriosa. A veces pensamos, bueno, eso te enseñaron tus padres, decimos los esposos. No, tenemos que ayudarle. Tenemos que hacerlo con amor. Estoy diciendo que muchas veces, simple y sencillamente, el esposo no tiene liderazgo. Liderazgo es el inicio del cuidado y la protección, de cuidarla y ayudarla. Hermanos, escuche bien esto. En el verso 29 de que hemos releído muchas veces, Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, número 1, la sustenta. Y número 2, la cuida como también Cristo a la iglesia. Esposo debe de decir, ¿quién toma la iniciativa en ciertas cosas? Hermanos, en el amor, ¿quién tomó la iniciativa en cuanto a iglesia y Cristo? Nosotros estamos inutilizados en nuestros pecados. Cristo tomó la iniciativa, nos amó, Romanos 5, 8. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces de ahí en adelante nos cuida. ¿Qué tienes contra mí? Le dijo a Saulo de Tarso. A Pedro lo sacó de la cárcel, etcétera, etcétera. La cuida y número 2, la sustenta. ¿Qué necesita la esposa? Nosotros tenemos que sustentarle. Le pongo un ejemplo. Hablan sustento básico. No hay para la renta y no hay mucho dinero. Y, hermanos, ambos no tienen trabajo. ¿Quién cree que deba tomar la iniciativa de salir a buscar un trabajo? El esposo dice, pues ella. Y dice el esposo que a mí me duele el brazo izquierdo. Por favor, ¿dónde lo escuché esto? No, hermanos. ¿Ve usted cómo hay un problema con esto? Funciones, no se sabe. Problema, liderazgo del hombre, no sabe dirigir la esposa, no sabe dirigir un hogar. He llegado a pensar a través de los años de mi matrimonio y de mi vida como creyente, hermanos, que en vez de escuelas para manejo, claro que es buenas escuelas para manejo, escuelas para tantas cosas, debiera haber una escuela para preparar jóvenes para que se casen.
Esos jóvenes no están preparados para casarse. Número 2, no están preparados ni siquiera para educar hijos. Y por ende, ¿qué sociedad van a formar en el futuro? Por eso nuestra sociedad está formada de familias. Por esto nuestra iglesia está formada por familias. Y si las familias son deficientes, los matrimonios son deficientes, la iglesia es deficiente. Si nuestra sociedad está compuesta por matrimonios eficientes, es una buena sociedad eficiente. O deficiente, una de las dos. ¿Se fijan en eso? El impacto que tiene el matrimonio. Ahora, hermanos, ¿cuál es la otra razón de por qué muchas veces hay matrimonios deficientes? Hermanos, pero alguien puede decir, oh, hermano, pero no, mire, yo sí, pues tengo que dar la cara. Y mi esposo es que no toma la iniciativa, hermano. Y yo tengo que hacerlo, pero ¿sabe qué? Nos llevamos re bien. Conozco una pareja, ojalá no me esté oyendo, pero no sé, no voy a decir nombres. Pero se acostumbraron él a cocinar, él a lavar trastos, él a cuidar a los niños, aún ya grandes, él, todo, el trabajo de la mujer. Y la mujer a salir a buscar el pan de cada día. ¿Puede creer eso? Sí. Y existe. Hermanos, y ellos pueden decir, hermanos, pero somos felices, eso es lo importante. Escuche bien esto. No es el modelo de Dios. Imagínense, hermanos, que la iglesia pone estatutos, la iglesia pone mandamientos, Cristo no. La iglesia cuida a Cristo en vez de cuidar Cristo a la iglesia. ¿Están bien? Pero son felices. Claro que no. No es modelo de Dios. Ahora déjenme paso rápidamente, que ya me tardé mucho en este punto. ¿Cuál es la otra causa? Falta de sujeción de esposa. La esposa no sabe sujetarse al esposo. No sabe. Usted ha escuchado, hermanos, amigos oyentes, he escuchado el caso de Acab y Jezabel. Yo les recomiendo que estudie la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 21 al 25. Primero de Reyes, capítulo 21 al 25. Disculpe que no estoy leyendo mucho, porque son muchos textos, pero usted en esta historia de Acab y Jezabel va a encontrar lo siguiente. Una viña de por medio. Pero lo que va a encontrar es increíble, hermanos. Lo que va a encontrar es una Acab con falta de madurez. Una Acab con problemas emocionales. Pero una Jezabel que no tiene límites. Ese es el problema. Y le platico rápido la historia, hermanos. Sucede que Acab, Nabot tenía una tierra y Acab quiere la tierra de él. Nabot le dice no, por derecho judío no podía venderla, era herencia de sus padres. Hermanos, cuando él, ¿sabe qué hizo? Se puso como triste, como un niño regañado, fue a su casa y le dice a Jezabel, ¿qué pasa? Y él le platica que lo que pasó, él quería la viña de Nabot. Y de ahí en adelante usted va a mirar lo siguiente. Bueno, vino a él su mujer y le dice, ¿por qué estás decaído? ¿No comes? ¿No eres tú acaso el rey? Levántate, come y alégrate, yo tengo la solución. Como cuando la esposa le dice, mi hijo, pero mira, yo tengo la solución. Y luego ella dice, bueno, ella escribió cartas en nombre de Acab. Ella, hermanos, ella mandó hombres que dieran falso testimonio de él, que había firmado contra Dios, contra el rey, lo matan. Entonces cuando ya esto sucede, dice que el verso 11, los de su ciudad, los ancianos principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. No como Acab, como Jezabel le mandó. Muchas veces las decisiones que está detrás de un matrimonio, hermanos, está la esposa, no es el esposo. Ojalá no se ofenda, pero ese es el caso de Jezabel. Usted va a leer la historia que después enviaron a decir ¿a quién? Al esposo no, a Jezabel le dijeron, verso 14, dice, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó, yo me sorprendo cómo es que ya después aparece solamente Jezabel. Ya después al final, ¿qué sucede? Viene Jezabel y le dice, acá está todo listo, ya ves, toma el rey, la toma él. Yo me lo imagino acá todo así como, va y toma ahí. ¿Ha visto usted matrimonios de ese tipo? Hermanos, y con todo respeto no lo digo con ningún sarcasmo.
oro a Dios y oremos a Dios que el esposo entienda qué es su posición y la esposa entienda, comprenda cuál es no su posición. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En 1 de Pedro capítulo 3, verso 1, el apóstol Pedro dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, para que los maridos sean ganados con su conducta casta y respetuosa, sin palabra. Colosenses también dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 18. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En otra escritura dice también como la ley lo dice. ¿Sabe usted qué, hermanos? Acab tenía débil carácter. Piensen en eso. Acab no tenía un carácter fuerte. Y no se malinterprete, hermanos. El carácter fuerte, muchas veces terminología del mundo dice, ay, es que tengo un carácter muy fuerte. Esposo y esposa no tienen carácter fuertes. El carácter fuerte es aquel que tiene capaz de dominarse y no ofender, no hablar, no decidir enojado. Ese es un carácter fuerte, con dominio propio. El carácter débil es que explota y ofende. ¿Ve cómo el mundo cambia los conceptos? De ahí, hermanos, hermanas. Y dirá, bueno, hermanos, pero estamos bien. No estamos bien. La mujer fue creada. Imagínense en esto, hermanos, por favor, en esto, una vez más. Aplique nuevamente el concepto de la iglesia hacia Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no tenemos permiso de parte del Señor de objetar a sus mandamientos, de cambiar los mandamientos. Por ejemplo, hemos tomado la Santa Cena. ¿Dónde lo mandó Cristo? Mateo 26. ¿Por qué el domingo? Hechos 27. Y se recuerdan 1 Corintios 11:23. La iglesia del Nuevo Testamento tomaba la cena fielmente cada domingo, Hechos 27. Ahora, si la iglesia dice, sí, hermano, pero vamos a tomarlo nosotros, y el predicador que lo vamos a tomar cada 6 meses. Bueno, la iglesia está tomando decisiones. Es cuando dice el esposo, hermano Pánfilo, lo invitamos a cena por la noche, ¿gusta? Sí, hermano, claro que sí. Y luego de pronto viene y le dice, hermano Pedro, es que no me acordaba. Viene y le dice a la esposa, ¿sabes qué, mija? Vamos a ir a comer a la cena, no tenemos pendiente. Pero yo había pensado hacer esto, y empezamos a, como dicen por ahí, chantaje, ¿no? Y es que hermano Pánfilo necesitaba algunas clases, necesitaba una palabra de aliento, y ahora hermano Pedro dice, hermano Pánfilo, discúlpeme, hermano, es que no me acordaba, tenía un compromiso. No es cierto, es la esposa que está dirigiendo. Y cuando no me malinterpreten, hermanos, cuando estamos hablando, ¿cuándo puede? Entonces la esposa es una esclava. No, Señor. Hermano, escuche bien esto. Cuando se trata de relación de Dios, y ahorita vamos a entender qué es lo que une al matrimonio. Hay tanta dificultad y problema en las parejas de hermanos, en qué si la esposa puede acceder, el esposo con la esposa, y en qué no. Hay tanto problema en eso. Bueno, la verdad es que muchas veces la falta de sujeción de esposas en los esposos, eso causa que sean un matrimonio no débil. Mejor dicho, no fuerte, débil. Y por ende, no está en el modelo de Cristo a la iglesia. Así es que, hermanos, ¿qué otra cosa hace que un matrimonio sea deficiente? Bueno, desacuerdos entre ambos cónyuges. Muchos desacuerdos. En Amós capítulo 3, verso 3, hemos leído, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Una pregunta retórica. La respuesta es no. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué hay tantos desacuerdos, hermanos, en el matrimonio? Una vez más, porque no sabemos nuestra función, nuestra posición y nuestros límites. Ese es el grande problema. Por eso un matrimonio nuevo debe aprender cuál es la función de la esposa, cuál es la función del esposo. Ahora, hermanos, ¿cuáles las causas que hay tantos desacuerdos? Por ejemplo, Mateo 22, verso 37 dice que el Señor le dijo a aquel escriba, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Cuando la pareja, hermanos, uno ama más a Dios que al otro, observen eso, hay mucho problema. El esposo dice, hija, voy a ir a cambiar unos rótulos al edificio, voy a ir a hacer algunos trabajos para mi Señor, porque lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y la esposa dice, entonces me vas a ir a dejar sola, a ir a Walmart. ¿Y qué no me dijiste que me ibas a ir a comprar hoy en día que íbamos a ir al mall? Y clava la mirada hacia el suelo y empieza el chantaje.
Y bueno, está bien, hija, no te pongas así, lo voy a dejar para mañana. Y el mañana nunca llegó. ¿Me explico lo que digo, hermanos? El hermano ya no hizo algo por amor a Dios. Servicio a la iglesia, que estoy hablando de cosas que es para Dios. Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. Y cambia la historia, la esposa dice, vamos a ir dice el esposo, no, mija, es que tengo que trabajar. O no, ¿sabes qué? Es que mi primo o mi hermano me invitó a su fiesta, mira, y nunca me invita. Y la esposa, ¿qué termina haciendo? ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Se acuerda de eso? Ambos murieron. Y ella por consentirlo a él, le saco la mitad de la herencia y se los doy y nos quedamos con la mitad. Y él dice, sí, está bien, amén, así. Hermanos, vean esas historias a través, aplíquenlas en su matrimonio. De ahí que, ¿por qué hay tantos desacuerdos? La Biblia nos enseña que muchas veces la espiritualidad de uno no es la misma que otra. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas veces, escuche bien esto, hermanos, esposos, debemos estudiar la Biblia, los dos, cada uno por separado o juntos. Pero si uno es más espiritual que el otro, usted va a tener diferencias, problemas para servir a su Señor. Porque aman diferente al Señor. Número 2, tienen diferente espiritualidad. Y si vamos a ser más claros y específicos, uno estudia más la Biblia que el otro. Generalmente, hermanos, y las hermanas no me lo tomen a mal, pero la estadística dice que las mujeres gastan más tiempo arreglándose con los niños, la casa, porque tienen muchas actividades. Esposos, necesitamos ayudar a esposas a que tengan un espacio también en sus quehaceres. Eso no nos quita la autoridad para que ellas puedan tomar tiempo y estudiar Biblia. Porque muchas veces pasa eso, aunque hay excepciones, hay esposas que saben más que los esposos. Y eso hace una diferencia en la espiritualidad. De ahí que, imaginen esto, hermanos, ¿cómo van a educar a los hijos? Hay diferencia. Porque aman diferente a Dios, porque tienen diferente espiritualidad, porque estudian diferentemente la Biblia. Y cuando se trata de disciplinar, Efesios 6, verso 1, a los hijos, dice, no le digas nada, te está guiando por los sentimientos el otro. Mientras el otro siente una responsabilidad en sus hombros de educarle y poner la vara si es necesario al hijo. Y hay problemas también por la educación de los hijos. Se fija, hermanos, en eso, todas esas cosas. Por ello es que el modelo de Dios nos hace fuertes, nos hace maduros. En el uso del dinero, en el uso del tiempo, que si vamos, que si visitamos, que si vamos a la reunión, que si hacemos algo extra para Dios o no, va a haber problemas, y ya los hay en cada matrimonio. Pero quiero atender por último esta pregunta. ¿Cómo se puede fortalecer un matrimonio para que no sea un matrimonio deficiente? ¿Cómo? ¿Cómo se le hace? Hermanos, yo quiero decirles en forma muy práctica, pudiera la respuesta ser muy amplia y grande a través de las Escrituras, pero es sencillo, es sencillo. Yo quiero que usted, cuando tenga la oportunidad y abra su Biblia en su casa y estudie la palabra de Dios, piense en dos parejas. Piense en dos parejas. ¿Qué fue el común denominador que unió a estas dos parejas? Y esto me refiero primeramente a Sara y Abraham. Cuando yo leo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y veo la historia de Sara y Abraham, hermanos, los veo unidos. Veo un hombre saliendo de la tierra, de su tierra, con una mujer que no va inconforme. ¿Ha usted visto un matrimonio inconforme cuando van a una reunión, a una visita, qué sé yo, a un lugar, a una actividad donde ella no está de acuerdo? Habla poco. O viceversa, él está callado. Y la gente lo nota, todo el mundo lo sabe. Hermanos, todo el mundo sabe, Dios sabe, menos el esposo y la esposa, que tienen problema, uno de liderazgo y el otro que tiene problema de sujeción. Y todo el mundo sabe, menos ellos. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Cuando veo yo la historia de Abraham y Sara saliendo, por ejemplo, dice que Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Con quién iba? Con Sara. Por la fe habitó extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas en Isaac, Jacob, coheredero también promesa. ¿Dónde estaba? Sara, ahí estaba.
Cuando le dijo pronto, amasa y haz panes y prepara esto. ¿Quién lo hizo? Sara. Génesis 19, cuando vienen los ángeles. Capítulo 18. Lotes, capítulo 19. ¿Se fijan eso, hermanos? Imagínense Sara, no, ¿cómo nos vamos a ir de nuestra tierra? ¿O cómo? ¿Por qué invitaste a esos varones? ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste? ¿Me hubieras dicho? ¿Para preparar con tiempo? ¿Que no sabes tú que tengo mis... Hermano, no pasó eso. Ahora, yo quisiera que usted ponga también su vista y su atención, mejor dicho, en el caso de ¿quién? ¿De quién? Priscila y Aquila. ¿Y se da cuenta de algo hermoso que encuentro cuando leemos la historia de Priscila y Aquila? Hermanos, miren, como dato. En Hechos 18:18 se va navegando con Simón Pedro a Siria. Y dice claramente, se lo voy a leer, verso 18. Mas Pedro, habiéndose tenido aún muchos días ahí, después despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila. ¿Por qué nada más no Aquila? Priscila y Aquila. En el 18:26 dice la palabra de Dios, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga acerca de Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Ahora Priscila y Aquila trabajando juntos, navegando con Pedro a Siria, juntos persuadiendo a Apolos acerca de la verdad completa. Luego, hermanos, aparte de eso, cuando yo llego a Romanos capítulo 16, verso 3, una vez más, saludada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Por qué no Aquila? Ahora, Priscila y Aquila, colaboradores. Y luego cuando llego a 1 Corintios capítulo 16, verso 19, una vez más, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Se fijan eso? Cuando la iglesia o hermandad a veces nombran más, hermano Alberto, me preocupa, porque quizás algo no estoy haciendo bien. Pero cuando digan, oh, Alberto y Conchita, le digo, Señor, gracias, voy por buen camino. Yo no puedo hacer nada sin ella, ni ella sin mí. Hermanos, hay mucho que enseñar y que decir, que reflexionar. Cuando dice la Escritura que ya no serán dos, sino una sola carne, usted sabe de lo que estamos hablando. Si usted tiene un disgusto por la mañana con su esposa, yo le invito a que realmente piense y si realmente podrá manejar ese tiempo hacia su trabajo relajado. Usted en todo momento se siente bien incómodo porque algo no está bien con su esposa, se quedó enojada. O viceversa. Somos una sola carne. Hermanos, se nota. ¿Por qué, hermanos, por qué un matrimonio llega a ser deficiente? Y vuelvo a repetir, alguien dice, no, hermano, pero sí, él no tiene liderazgo, pero yo le entro, dice la esposa. Una iglesia que no tiene a Cristo Jesús como esposo y dirigente, puede decir que están muy a gusto, están bien, pero no está Cristo dirigiendo como autoridad, ¿todo está bien? No todo está bien. La esposa, si no tiene la sujeción con el esposo, ahora usted dice, hermanos, es que mi esposo, ¿cómo le hago? Él no tiene. Bueno, por eso novios y novias, escuchen bien esto. Cuando antes de elegir un esposo o una esposa, no se equivoquen. No se equivoquen. Si el esposo es con mucha templanza y no tiene carácter de dirigir su familia, a usted no va a poder dirigir ni antes ni después de casado. No se equivoque y no culpe a nadie. La esposa, si batalla para la sujeción, entienda cuáles son sus límites. Entienda y comprenda que el Señor espera que la iglesia sea dirigida por Cristo, no Cristo por la iglesia. El modelo no se puede cambiar. Los desacuerdos entre ambos cónyuges llegan a suceder, hermano, por falta de espiritualidad, de conocimiento, de madurez, de amor y temor a Dios en cada uno de los cónyuges. Hay diferencia en eso. En el triángulo del matrimonio no es de dos, ya estudiamos, es de tres. Esposo, esposa, imagina un triángulo, y la parte del pico de mero arriba está Dios. Cuando ambos buscan a Dios, se encuentran con Dios y forman el triángulo perfecto. Mientras, hermanos, habrá deficiencias en la pareja. Por último, dijimos, ¿cómo se puede fortalecer el matrimonio? Muy sencillo, cuando tienen a Dios en común denominador y ocupa el primer lugar
en la vida de ambos. Esa es la solución a todos los problemas. Entonces, hermano, y solamente entonces, cuando esto sucede, escuche bien esto, en las parejas, tu comunidad cambiará, tu iglesia local cambiará, tu ciudad y el mundo entero podría cambiar si todos y cada uno de nosotros comprendiésemos cuál es nuestra función en el matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra pareja. Si tú estás aquí ahora, no eres miembro de la iglesia, y dices, hermano, ¿cómo hago yo? Cristo necesita vivir en ti para que tú sepas guiar a otros, ser buen hijo, ser buen esposo, ser buena esposa. Que Dios nos ayude a tener matrimonios completos, maduros, donde somos útiles para otros. No necesitamos ayuda de otros, sino podemos brindar ayuda a otros. Hermanos, que Dios bendiga y Dios bendiga su palabra.